ya es tiempo de tratar lo que constituye quizás el rasgo más característico de la nueva orientación dada a la sociedad teosófica por el impulso de Madame Annie Besant, y que los antecedentes de esta no hubieran hecho prever. Nos referimos al cristianismo esotérico. Pero convendrá decir que precedentemente la corriente cristiana, o supuesta tal, a pesar de lo que parecía tener de incompatible con las ideas de Madame Blavatsky, estaba ya representada en este ambiente por algunos elementos de importancia más o menos secundaria, que entiéndase bien no expresaban lo que se podría llamar la doctrina oficial del teosofismo. Estaban ante todo el rosicrucianismo del Dr. Franz Hartmann, del que hablamos anteriormente. Un rosicrucianismo cualquiera, por más desviado que esté del original, utiliza por lo menos el simbolismo cristiano. Pero no se debe olvidar que el Dr. Hartmann presentó a Cristo en uno de sus libros como un iniciado, opinión que es sustentada también por el señor Eduard Schure, inventor de un imaginario esoterismo heleno-cristiano, cuyo carácter es sumamente sospechoso, pues si se lo juzga ya por los títulos de las obras en que fue expuesto, debe conducir de la Esfinge a Cristo y luego de Cristo a Lucifer. En segundo lugar, mencionaremos los trabajos más o menos serios de George Smith, secretario general de la sección europea, sobre el gnosticismo y los misterios cristianos. Más adelante veremos cómo la restauración de estos misterios cristianos es uno de los objetivos declarados de los teosofistas actuales. Además de estas obras inspiradas largamente por estudios de especialistas no iniciados, el mismo autor ha brindado traducciones aproximadas, por no decir más, de algunos textos sánscritos extraídos de los Upanishads. Se pueden hallar ejemplos típicos del modo de cómo son arreglados estos textos por los teosofistas, a fin de hacerlos servir a las necesidades de su interpretación particular. Finalmente, habíase dado ya un cristianismo esotérico, propiamente dicho, en conexión con el teosofismo, o con mayor exactitud, dos había habido, y que no dejaban de tener algunas relaciones entre sí. El uno era el de la doctora Anna Kingsford y de Edward Maitland, el otro el de la duquesa de Pomar. La primera de estas dos teorías fue expuesta en un libro titulado El Camino Perfecto, que apareció en el año 1882. Los nombres de los autores fueron tenidos en secreto en un principio, a fin de que su obra fuera juzgada tan solo por los méritos de ella y no por los de ellos. Pero más adelante aparecieron en las ediciones ulteriores. Diremos también que hubo una traducción francesa de esa obra, con un prefacio de Edward Schure, y que la edición fue pagada por la duquesa de Pomar. El conde MacGregor Mathers, al dedicar su cábala de velada a los autores del Camino Perfecto, declaró a este libro una de las obras más profundamente ocultistas que hayan sido escritas desde hace siglos. En el momento de ser publicada El Camino Perfecto, Anna Kingsford y Edward Maitland eran ambos miembros de la Sociedad Teosófica. Verdad es que poco después se retiraron, en la época en que el affaire Kiddle causó en la rama inglesa numerosas renuncias, como lo expusimos precedentemente. El 9 de mayo de 1884 fundaron en Londres una sociedad hermética, de la que Anna Kingsford fue presidente hasta su fallecimiento, acaecido en 1888, y cuyos estatutos estaban contenidos en 3 artículos calcados en la Declaración de Principios de la Sociedad Teosófica, y que hemos reproducido en un capítulo anterior. Cosa singular, Olcott asistió a la inauguración de esta sociedad y pronunció un discurso, lo cual parece dar razón a los que la consideraron una simple sección esotérica de la sociedad teosófica. Así pues, es dable preguntar si la dimisión de los fundadores había sido sincera, y ya hallaremos algo análogo en lo que concierne a la duquesa de Pomar. ¿Hasta qué punto había oposición entre las teorías de Anna Kingsford y las de Madame Blavatsky? Las de la primera tienen una etiqueta cristiana, pero aun sin hablar de su intensamente pronunciado espíritu anticlerical, y también aquí es acusado San Pablo de haber introducido la influencia sacerdotal en la Iglesia, el modo como son interpretados los dogmas del cristianismo es muy particular,
Se pretende sobre todo hacer independiente al cristianismo de toda consideración histórica. De suerte que cuando se habla de Cristo se hace en un sentido místico, y por esto se ha de entender que se trata siempre y únicamente de un principio interno que cada uno ha de esforzarse por descubrir y desarrollar en sí mismo. Ahora bien, Madame Blavatsky atribuye a veces el nombre Christos ya sea a uno de los principios superiores del hombre, acerca de cuya jerarquía varía diversamente, ya a la reunión de los tres principios superiores en una Trinidad que representa al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo, pues es la expresión del espíritu abstracto, del espíritu diferenciado y del espíritu encarnado. Estamos aquí en plena confusión, pero lo que se debe retener es que tanto para Madame Blavatsky como para Anna Kingsford, los Cristos son seres que han llegado a desarrollar en ellos ciertos principios superiores, existiendo en todo hombre en estado latente. Y Anna Kingsford añade además que no se distinguen de otros adeptos, sino en que al conocimiento y a las potencias de estos añaden un profundo amor a la humanidad. Madame Blavatsky dice en resumen la misma cosa, cuando enseña que el Christos es el estado de Buda. Mas en esto no hay perfecto acuerdo entre los teosofistas. Los de hoy en día piensan, como lo hemos de ver, que es el estado inmediatamente inferior, el de Bodhisattva. El anticristianismo de Madame Blavatsky, que se refería sobre todo al cristianismo ortodoxo, llamado por ella judaizado, no debía pues repugnar mucho al concepto de un cristianismo esotérico como este, en el que se halle, por lo demás un sincretismo bastante parecido al suyo y casi tan incoherente, aun cuando la confusión sea quizás menos inextricable. Resumiendo, la principal diferencia consiste en que una terminología cristiana sustituye aquí a la terminología oriental y que el budismo se haya relegado al segundo plano siendo considerado como complemento o más bien como preparación indispensable del cristianismo. Acerca de este tema hay un pasaje demasiado curioso que no dejaremos de citar aquí. Buda y Cristo son necesarios el uno al otro, y en el conjunto del sistema así complementado, Buda es lo mental y Jesús es el corazón. Buda es lo general y Jesús es lo particular. Buda es el hermano del universo y Jesús es el hermano de los hombres. Buda es la filosofía y Jesús es la religión. Buda es la circunferencia y Jesús es el centro. Buda es el sistema y Jesús es el punto de radiación. Buda es la manifestación y Jesús es el espíritu. En una palabra, Buda es el hombre, la inteligencia, y Jesús es la mujer, la intuición. Nadie puede ser propiamente cristiano si no es también ante todo budista. Así las dos religiones constituyen respectivamente lo exterior y lo interior del mismo evangelio, estando el fundamento en el budismo. Este término comprende también al pitagorismo y la iluminación en el cristianismo. Y del mismo modo que el budismo es incompleto sin el cristianismo, así el cristianismo es inteligible sin el budismo. Anna Kingsford llega a asegurar que el Evangelio afirma esta relación en el relato de la Transfiguración, en la que Moisés y Elías representarían a Buda y a Pitágoras, siendo los primeros los correspondientes hebreos de los segundos. Singular interpretación, pero no más sorprendente que la consignada algunas páginas más adelante, en que la autora, en base a etimologías fantasiosas, pretende que Abraham representa los misterios hindúes, Isaac los misterios egipcios y Jacob los misterios griegos. A pesar de todo, para Anna Kingsford, el cristianismo es superior al budismo, así como la intuición es superior a la inteligencia y como la mujer lo es al hombre, puesto que es una feminista convencida y considera a la mujer como la más elevada manifestación de la humanidad. Acerca de diversos temas, sustenta Anna Kingsford conceptos particulares de ella. Así, por ejemplo, considera a la naturaleza del hombre como cuaternaria y atribuye una importancia especialísima al número 13, en el que ve el número de la mujer y el símbolo de la perfección. Pero acerca de la mayoría de los puntos importantes, cualesquiera sean las apariencias, en el fondo está de acuerdo con las enseñanzas teosofistas,
Admite señaladamente la evolución espiritual, el karma, la reencarnación. A propósito de esto último, hasta llega a pretender que la doctrina de la progresión y de la migración de las almas constituía el fundamento de todas las religiones antiguas, y que uno de los objetos especiales de los misterios antiguos era hacer capaz al iniciado de recobrar la memoria de sus encarnaciones anteriores. Estas aseveraciones y muchas otras del mismo valor parecen deberse a la misma fuente de información que el conjunto de la doctrina, es decir, al ejercicio de la intuición, por la que, entre comillas, el espíritu retorna hacia su centro y llega a la región interior y permanente de nuestra naturaleza, mientras que el intelecto es dirigido hacia el exterior para lograr el conocimiento de los fenómenos. En verdad, aquí se creería estar escuchando al señor Bergson en persona. No sabemos si éste conoció a Anna Kingsford, pero de cualquier modo, ella puede ser ubicada bajo algunos aspectos entre los precursores del intuicionismo contemporáneo. A pesar de la información de Anna Kingsford, no creemos que la intuición, más bien diríamos la imaginación, haya sido su sola fuente de información, aun cuando ciertamente se deban al ejercicio de esta facultad las fantasiosas aserciones de las que ya ofrecimos algunos ejemplos. Hay por lo menos en el punto de partida elementos tomados de diversas doctrinas, sobre todo de la cábala y del hermetismo, y las coincidencias que se indican en uno u otro lado dan prueba de conocimientos, aunque sean superficiales, pero existentes. Además, Anna Kingsford había estudiado ciertamente a los teósofos en el sentido propio de la palabra, especialmente a Bohème y a Swedenborg. Principalmente en esto tenía algo en común con la duquesa de Pomar, y en ellas dos había más teosofía, aun cuando estuviera bastante entremezclada que en Madame Blavatsky y sus sucesores. En lo que se refiere a la duquesa de Pomar, como quiera que fue principalmente en Francia donde desarrolló su cristianismo esotérico, y como su personalidad así lo merece, le dedicaremos un capítulo especial.